abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar. Sí, me dieron esta que es la rosa, supuestamente para las amas de casa. Y estuvieron ofreciendo esta que es la roja, que es para los hombres. Pero pues lo que yo he escuchado es que son 600, 800 al mes, algo así. Venían pidiendo las credenciales del lector y ellos llenaban una hoja donde ponían unos números que vienen en la credencial del lector y nuestro nombre. La corrupción, lamentablemente, es una práctica característica del servicio público. Por supuesto, las campañas no se quedan atrás y, de hecho, el desvío de recursos públicos con fines electorales ha sido el protagonista de los casos de corrupción más emblemáticos en nuestro país. Como hemos visto, la corrupción en el Estado de México es de cuna, pero si hay un sexenio que destaca por ello, es el del priista Enrique Peña Nieto, quien como gobernador en la entidad al mismo tiempo encabezaba el grupo del supuesto Nuevo PRI, que ahora sabemos en qué terminó, y llevó la corrupción a su máximo esplendor en la presidencia de la República. Pero, ¿cómo logran hacerlo con absoluta impunidad? ¿Cómo opera la maquinaria para la compra de votos en el Estado de México? ¿Y qué panorama le espera a la nueva gobernadora, sea del color que sea? Yo soy Elia Almanza, gracias por estar en esta tercera entrega del serial PRI en el Estado de México, Ganar o Morir, donde les platicaremos cómo la corrupción, a través de una gran infraestructura y personal humano, ha ayudado a ganar elecciones. En el Estado de México se han perfeccionado las tecnologías del fraude y es algo muchísimo más sofisticado y se da por distintas vías. Yo le llamo jugar en todas las canchas. En el Estado de México los fraudes se han construido controlando los distintos aspectos y escenarios que juegan en un proceso electoral y que va desde poner las leyes a su favor, cooptar a los árbitros electorales, juegan los programas sociales que justo en cada proceso electoral salen a repartirse el salario rosa, en este caso, juega esta megaestructura burocrática que presiona a la población, también juega el fraude electrónico. La periodista Teresa Montaño nos explica cómo para llegar, por ejemplo, a las famosas tarjetas de apoyo a las familias que se han repartido por millones y que en distintos momentos han sido cuestionadas ante la autoridad electoral por el origen de los recursos o por el trabajo territorial de gobierno y partido. Antes se movió toda una infraestructura muy bien coordinada desde las dependencias, misma que se ha perfeccionado a lo largo de los 93 años del PRI en el poder. Te presento la efectiva. La tarjeta que acredita mi palabra y que le permitirá a quien más lo necesita recibir apoyos como útiles escolares gratuitos, pensión alimenticia para adultos mayores, ayuda a personas con capacidades diferentes o apoyo alimenticio a madres solteras. Con la efectiva, te aseguro que recibirás estos beneficios. Por tu familia, piensa grande. Busca la efectiva. En este sexenio fue el uso de las mujeres, el uso y el robo del discurso feminista para manipular a las mujeres, porque se cree que el mayor voto va a provenir de las mujeres, debido a que el 52% del padrón del Estado de México son mujeres. Si hay algún estado de la República en donde los presupuestos públicos, municipales, estatales, se han desviado para propósitos electorales, hay que decir que ese desvío de recursos de los presupuestos municipales y estatales es totalmente ilegal, constituye un delito de peculado electoral. Bueno, en el Estado de México esa práctica se ha mantenido durante décadas. El exconsejero del entonces IFE recuerda que en la entidad ha sido el desvío de recursos públicos y la impunidad en las investigaciones lo que ha mantenido vivo al grupo más poderoso y corrupto. En Tojil cuentan con un mecanismo de denuncia ciudadana de presuntos actos de corrupción, a través de Teo, un chatbot que también brinda orientación legal. Con esta herramienta se ha identificado que en la entidad persisten actos de fraude o compra de voto. Nosotros los priistas, y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar.
Vemos mucho que la ciudadanía empieza a reportar que hay alguna persona que en particular, algún líder de la colonia o del lugar está pidiendo que vayan y que acudan a meetings o que acudan a cualquier acto de apoyo para ciertos candidatos y que después se les van a repartir, por ejemplo, tarjetas o que se les van a dar algunos regalos o despensas. ¿Sabe quiénes son los candidatos? No, no los conozco, no. ¿Y quién le invitó aquí? ¿Qué le dijo? La delegada, la misma, que viniéramos aquí a una junta que iba a haber. ¿Sabe quién es Erubiel? Pues sí. ¿Quién es? Sí, es mi vecino. Algunos dicen que nos van a dar algo aquí, ni refrigerio, ni nada. En algunos casos los usuarios reportan esto como un acto fraudulento porque dicen que al final no acudió nadie o que les pidieron depositar dinero en efectivo y que al final no les entregaron nada. Si ya ganaron, si ya nos dieron un por detrás y ahora nos deben de cumplir. Si no hay proveedor, ese es su problema porque cuando pusieron el voto estuvimos ahí. Aquí vale la pena hacer una pausa para revisar la historia reciente de las administraciones priistas, porque como se ha dicho, históricamente la mayoría de las elecciones en el Edomex se han ganado gracias a las estrategias planeadas y operadas desde las dependencias, y no tanto por la preferencia de la ciudadanía. Tere Montaño nos asegura hubo un parteaguas durante la gubernatura de Arturo Montiel, quien con las manos en la cintura prácticamente cambió las estructuras gubernamentales para formar cuadros electorales. Encontramos el primer antecedente de la construcción de estas estructuras burocráticas que se ven inmersas en cada proceso electoral desde César Camacho Quirós. Creó las primeras cuatro gabinetes especializados. Después llega Arturo Montiel y deroga los acuerdos que crean estas 4 secretarías especializadas, gabinetes especializados, y crea, hace alrededor de 4 reformas importantes. A la Secretaría General de Gobierno le agrega 6 subsecretarías y además crea 5 gabinetes especializados, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a desdoblar. Se trata de un grupo político, de una clase política, de una maquinaria política muy aceitada, muy experimentada, muy conocedora de las prácticas políticas en nuestro país, y lo que hace muy difícil en el Estado de México ganarles por parte de la oposición un proceso electoral. Era casi imposible, o fue casi imposible en la historia política de México en el siglo XX. Son megaestructuras que se fueron conformando a partir de Arturo Montiel, que se perfeccionaron con Alfredo del Mazo, quien no solo las conservó, sino que las potenció y las amplió. Con Alfredo del Mazo casi llegando en 2019 genera nuevos acuerdos en los que de 5 gabinetes pasa a 30 gabinetes regionales y a cada uno le agrega y además crea más coordinaciones en materia de desarrollo social. Entonces ya estamos hablando que por primera vez Alfredo del Mazo va a poner en marcha esta megaestructura burocrática que además se sostiene con recursos públicos. Eso ocurrió en 2017. El actual gobernador del Mazo pues debe su triunfo como gobernador de ese estado a prácticas corruptas, prácticas electorales indebidas, como esto que estoy señalando, estas dos, el desvío de los recursos públicos para fines electorales, la compra de votos, y bueno, ha aparecido también otro actor muy importante en el Estado de México. Lo observamos, por ejemplo, en el pasado proceso electoral federal de 2021, que es la presencia del crimen organizado, también apoyando determinadas candidaturas o partidos. Y aunque varios analistas consideran que ante el fenómeno arrasador que representa Morena, el priismo en la entidad se está resignando a una eventual derrota o que ya bajó los brazos o que está incluso entregando la plaza, Tere Montaño asegura que nada está escrito aún, pues en el PRI no se quedarán sentados esperando y que la maquinaria se encuentra trabajando a marchas forzadas, sobre todo en las calles y en las localidades más marginadas.
Ya hay muchos indicios que nos hablan de que lo van a intentar. Y la única posibilidad que yo veo real de que esto no ocurra es que la gente salga a votar. Esto coincide con lo que nos comentó Estefanía Medina sobre las denuncias, las cuales aumentan conforme se acercan las elecciones. Lo que sí identificamos es que conforme se va acercando el periodo de la jornada electoral, empiezan a darse este tipo de circunstancias y nosotros pues al día a día hoy estamos encontrando esto en los reportes que nos llegan. La suplantación de documentación electoral en las propias casillas. ¿Y esto cómo lo logran? Si a pesar de esto los partidos tienen representantes, bueno, pues comprando a los propios representantes. Por eso se requiere una enorme cantidad de dinero para lograrlo. Ante un panorama de corrupción arraigada, de nuevo todo nos conduce al Instituto Electoral del Estado de México, también tocado por la corrupción. Efectivamente, es un instituto que goza de poca credibilidad por su falta de independencia. Eso ocurre ahora, pero ya en el pasado, cuando tú hablas de mi trayecto, de mi paso por el IFE, que fue del 96 al 2003, pues nosotros observábamos en el Consejo General de aquellos años que había institutos electorales, hoy se llaman OPLES en los estados, y que muchos de esos institutos eran cooptados o controlados. Es un instituto que cuenta con muchos recursos comparados con otros institutos de la República Mexicana, y ha sido un instituto sometido y subordinado a los gobernadores del Estado de México. Y uno de esos gobernadores de más triste memoria en las lides electorales y en el desarrollo de la democracia en nuestro país, pues es desde luego Arturo Montiel, que ha tenido un papel muy negativo en el proceso democrático de México. El académico Jaime Cárdenas pone aquí un elemento imprescindible, que es, más allá del Instituto Electoral local, que todas estas denuncias se deben direccionar a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. 1 kilo de frijol, por favor. Se los regalo, doña Mari, y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la regreso después de las elecciones. Pero lo más indignante de la corrupción, asegura Tere Montaño, es que se ha realizado sobre las peores crisis de la entidad. Es que estos fraudes se han construido sobre la miseria de la gente, porque no es posible que un gobierno, que un partido que ha gobernado más de 90 años, una entidad, tenga niveles de pobreza del 80% casi. Solamente el 21% de la población en el Estado de México no enfrenta un nivel de pobreza. ¿Cómo puede explicar el PRI eso? Miren, el reto me parece que para el Estado de México es inmenso. Cuando pensamos en las dimensiones de un estado como este, nosotros lo vemos constantemente en los datos. Está pues muy cerca de la Ciudad de México, colinda con otras entidades que tienen también altísimos niveles de violencia, tiene muchos temas de construcción, un alto nivel de densidad de población, y estas circunstancias pues desafortunadamente lo convierten en una entidad con muchas potencialidades para la violencia, para que se cometan delitos y también desafortunadamente para que se cometan hechos de corrupción. Con todo esto de contexto, paradójicamente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, denunciantes críticos y quienes condenaron durante décadas estas prácticas, hoy se suman al proyecto que juraron desmantelar. La pregunta es, ¿les alcanzará esta maquinaria electoral para ganarle a una recién nacida maquinaria de Estado? Precisamente de las maquinarias electorales, las dos que ahora se juegan todo por la joya de la corona, hablaremos en la siguiente entrega. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República, el pueblo le ha conferido, dando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar.